Avons-nous donc commis une action étrange? Explique si tu peux mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis mon ange. Cependant je sens ma bouche aller vers toi. Ne me regarde pas ainsi, toi ma pensée, toi que j'aime à jamais, ma sœur d'élection. Quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Qui donc, devant l'amour, ose parler d'enfer? Maudit soit ta... Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo capítulo en su programa La historia en mi tiempo. Esta tarde nos toca hablar del simbolismo. Tenemos a una invitada especial, la doctora Isabela Montiel, especialista en la historia del arte. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con lo primero. Mira, hace poco fui a una conferencia en la cual nos explicaron qué es el simbolismo. Esta persona que nos estaba dando su exposición nos dijo que supongamos que tenemos una silla, la cual contiene mochilas y libros, y que el símbolo queda al quitarle todos esos excesos a la silla, quitándole la mochila, los cuadernos, y que ese es el símbolo, la silla al desnudo, por así decirlo. ¿Tú qué nos dirías sobre el simbolismo? ¿Está bien, está mal lo que él nos dijo? Bueno, primero que nada, pues yo creo que es más importante conocer sus antecedentes, sus orígenes, pues. Tienes razón, porque fíjate que él no nos mencionó nada acerca del contexto, ¿no? Pues aquí podemos dar incluso una embarradita, ¿no? De lo que viene siendo esta época. Bueno, vamos a escuchar pues a continuación el simbolismo. Queridos radioescuchas, pongan mucha atención. Bueno, primero que nada debemos saber que comienza en Francia hacia el 1885. Es una reacción que se produce contra el arte parnasiano, demasiado impresionante y sin fondo. Bueno. Recibe el aporte de influencias extranjeras, como en Inglaterra llega la corriente prerrafaelista que domina en el campo de la pintura. En Estados Unidos la poesía de Edgar Allan Poe, muy conocido Edgar Allan Poe, con unos excelentes poemas. El idealismo de Hegel y el pesimismo de Schopenhauer. Y en el plano de la música, los dramas líricos de Wagner. Es importante mencionar también todos estos artistas, por decirlo así, para no quedarnos nomás con una definición simple. O sea, irnos un poquito más allá, ¿no? Así que pongan mucha atención. Continuamos. Bueno, los simbolistas franceses se inspiraron en Wagner. La inquietud que muchos artistas experimentaban ante las consecuencias de la revolución industrial fue concretizada por el simbolismo, a través de un idealismo que recuperaba ciertas aspiraciones esenciales del romanticismo, como la reivindicación del humano frente al sistema. Este movimiento se vinculó entonces al misterio y a la esencia espiritual de los objetos y de los seres, que es a lo mejor lo que el expositor que mencionabas quiso decir, trató de decir. Bueno, sí. Pero a lo mejor su manera de explicarlo, de dar a entender su punto de vista, pues no fue la correcta, ¿no? Bueno, hablaremos un poquito sobre lo que viene siendo la pintura, para que vaya quedando un poquito más... Porque claro. Yo he escuchado que el simbolismo, bueno, claro que todas las artes están en conjunto, pero hay en cierta manera
un arte en el cual primero predomina esta corriente, ¿no? Uh-huh. Bueno, comenzaremos hablando sobre lo que viene siendo la pintura para tener pues más conocimientos en las diferentes artes, ¿no? En donde estuvo este movimiento. Que es muy vinculado. importante mencionar todas las artes. Bueno, los simbolistas consideraban que la obra de arte equivale a una emoción provocada por la experiencia. Les interesa la capacidad de sugerir, de establecer correspondencias entre objetos y sensaciones, el misterio, el ocultismo. Ellos sentían la necesidad de expresar una realidad distinta a lo tangible y tienden hacia la espiritualidad. El símbolo se convierte en su instrumento de comunicación, decatándose por figuras que trascienden lo material y son signos de mundos ideales y raros. Hay una inclinación hacia lo sobrenatural, lo que no se ve, hacia el mundo de las sombras. Cabe mencionar que los simbolistas prestan especial atención a la forma, pero la ponen al servicio de unos ideales que van más allá de la pura apariencia. Ellos plasman sus sueños y fantasías por medio de la alusión al símbolo y a una rica ornamentación. Y que eso es muy influenciado, ¿no?, por Freud, que es cuando empieza el psicoanálisis y todo esto que nos menciona Freud y que fue muy importante, un parteaguas para la humanidad. Exactamente. Bueno, puede decirse que ellos utilizaban colores fuertes para resaltar el sentido onírico de lo sobrenatural. Los sueños, lo onírico, sí. Uh-huh. En cambio, pues en la escultura, el simbolismo conserva una notable elegancia, a excepción de cuando es representado en un escenario infernal. En este caso, los artistas se valieron de la creativa fealdad para convencer a los fieles del horror del pecado. Sí, pues querían asustar a los fieles, como quien dice. Sí, exactamente. Con el simbolismo, pues lo divino tiene un papel preponderante, ya que Cristo se presenta como el Todopoderoso, sentado e impartiendo justicia. Igualmente, pues la Virgen María, todos los santos que se encuentran alrededor de ellos, bueno, para los creyentes. Sí, cabe mencionar que son varios, ¿no? Y que son varios todavía. Ajá. Bueno, aquí estaría muy interesante mencionar a unos artistas, escultores que destacaron en este movimiento. Y uno de ellos, pues, es Rodin. O también llamado Rodin, ¿no? Rodin. Junto con él se destacan Aristide Maillol, que es el gran maestro de la escultura simbolista. Algunas de sus obras son La Noche, La Isla de Francia, Flores en la Pradera, Venus, Flora, El Río. Todo muy a la naturaleza, como mencionabas anteriormente. Medardo Rosso con Niño Enfermo, Cabeza de Niño, Émile Antoine con Burdel, Hércules y Arquero. El simbolismo posee una estética académica y se presta más a las realizaciones escultóricas de vanguardia. Bueno, vamos a un corte comercial. Escuchen esta canción mientras nosotros regresamos aquí en La Historia en mi Tiempo. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en La Historia en mi Tiempo. Continuamos con nuestra doctora Isabela. Isabela, tengo una pregunta. Hemos visto el simbolismo en pintura, escultura, por los que acaban de encender su radio. ¿Qué nos podías hablar sobre el simbolismo literario hispanoamericano español? Bueno, pues, como tú misma lo preguntaste, ¿no? Empezó en Hispanoamérica. Se encuentra simbolismo ya en los cubanos Julián del Casal y José Martí, en el colombiano José Asunción Silva, en el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera y en otros autores postrománticos hispanoamericanos. Rubén Darío, que pues, gran introductor. Los precursores literarios de esta corriente fueron el poeta norteamericano Edgar Allan Poe, como ya lo habías mencionado. como ya habíamos mencionado al principio del programa,
que tanto influyó sobre Charles Baudelaire y los franceses Arthur Rimbaud. Sí, perdón, Es que me encantan los poemas y son los poemas que leímos al inicio del programa. Y Paul Verlaine, pues que son también conocidos ellos como los poetas malditos, ¿no? Yo creo que han de ser más reconocidos. Sí, por los poetas malditos, creo que todo el mundo lo ubicamos. Sí, el simbolismo literario hispanoamericano y español, con algunos importantes antecedentes peninsulares como Gustavo Adolfo Bécquer y como Salvador Rueda, se sucumbió en un movimiento más general conocido como del modernismo en España. En España lo cultivaron Antonio y Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Francisco Villa Espesa y Ramón Pérez de Ayala, entre los más importantes. En Hispanoamérica se encuentra el argentino Leopoldo Lugones, en Julio Herrera y Reisig, en Ricardo Jaimes Freire, Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, Guillermo Valencia, José María Eguren, y en muchos otros autores modernistas, que pues si nos ponemos aquí a mencionarlos, pues se nos acaba el tiempo. Hay otra pregunta muy importante y que todos debemos de estarnos preguntándonos. ¿Qué es lo que hace al simbolismo? ¿Cuáles son los caracteres del simbolismo? Bueno, los caracteres podemos mencionar mencionar 7 de ellos. Uno de ellos es la sugestión, que pues las cosas no deben ser dichas claramente como lo buscaban hacer los parnasianos, sino sugeridas. Dichas a medias, cabe la redundancia, dejando al lector, al escucha, la necesidad de adivinar el misterio o el mensaje que el mismo poeta quería transmitir. Nada de luminosidades clásicas, todo debía ser insinuado, dejado en la semipenumbra. Debía buscarse despertar en el alma estados imprecisos, brumosos de la subconsciencia. En este sentido, el simbolismo está de acuerdo con las cuales tendencias psicológicas que dan gran importancia al estudio de lo inconsciente. Como vemos, con el simbolismo se volvió a la poesía subjetiva que había desaparecido al morir el romanticismo. Es que el simbolismo es el heredero de aquella tendencia intimista que había nacido el romanticismo. Se basa en que la realidad exterior no se puede conocer, la única realidad es la de nuestro mundo interior. Hay una influencia de la metafísica de Kant que no admite otra verdad que el mundo de las ideas. El poeta simbolista no se dirige pues a la semiesfera de nuestro mundo lúcido, lógico. Entonces es absurdo que nosotros queramos aplicarle la lógica a sus versos y preguntar qué quieren decir, ¿no? Debemos, en cambio, recibirlos en nuestra semiesfera, la de lo inconsciente, la semipenumbra de nuestra alma, en la que tienen resonancia las vaguedades y sugestiones confusas. Como decía Mallarmé, que nombrar un objeto es suprimir las 3/4 partes del goce estético, que está hecho de la felicidad de adivinar poco a poco, sugerir, he ahí el sueño. Hay que dar pues la idea de una cosa sin nombrarla jamás, no hay que hacer pensar sino soñar y crear el misterio. Entonces querían que el público se dejara llevar, el espectador se dejara llevar por aquello que ve, escucha, siente. El mensaje oculto tras lo que hay detrás de la obra. Ajá. Okay. Bueno, otro punto de los caracteres serían los símbolos. Bueno, que aquí hay una pregunta muy común entre las personas, pues es ¿qué se entiende por un símbolo, no? Y pues es que nace de la refundición de los dos elementos de una comparación. Supongamos que decimos, no sé, que la luna es como una blanca reina que llora. Tenemos una comparación con dos términos, luna y reina, unidos por un lazo de semejanza. Pero si en cambio decimos la blanca reina del cielo llora, hemos quitado uno de los términos que viene siendo luna. Pero en realidad está sobreentendido en esta nueva expresión, los dos elementos se han refundido en uno. Antes había una semejanza, ahora hay una identidad. La luna es una reina blanca que llora, antes la luna se parecía a ella solamente.
Los simbolistas, por lo tanto, hablan de analogías, establecen aproximaciones entre cosas distintas, en el deseo de expresarse de una manera más misteriosa, más original, más poética y refinada. Otro punto sería las sensaciones. Los simbolistas dieron gran importancia a todo lo sensorial, de tal manera que se puede decir que este movimiento literario es un barroco en el plano de las sensaciones. En lo que importa una desviación, de una forma simple del arte hacia lo enfermizo, lo refinado, pero de gran valor artístico. Los simbolistas entremezclan las sensaciones provocando extrañas armonías, crean complejos sensoriales llamados sinestesias. Pues es como lo que mencionábamos, que quería que el espectador fuera más allá de lo que ve, de lo que escucha, ahora lo que viene es que haga mover algo en el espectador, que el espectador sienta algo, ¿no? Uh-huh. Otro punto sería que el verso vale por su música. Porque cabe mencionar que tomaron eso de Wagner, ¿no? Sí, como lo habíamos acordado al principio. Este es otro de los postulados del simbolismo. El poeta desea rivalizar con el compositor y para eso elige las palabras, no tanto por su significado, sino por el valor musical que éstas tienen. Uh-huh. Se preocupa, por lo tanto, de crear sonidos armoniosos. El simbolista no escribe entonces, sino con un vocabulario restringido y selecto. La vocal tiene un contenido eufónico del que carece la consonante, entonces los simbolistas buscan repetir una misma vocal aglomerada, pero con el arte para provocar una sensación sonora. Que un arte muy rebuscado, cabe mencionar, porque todos quisiéramos escuchar música, ¿no? Y más que nos provoque algo. Ajá, uh-huh. Exactamente. Otro punto es la técnica del verso. La rima de los poemas simbolistas, es asonante. La consonante es considerada demasiado dura y no se presta bien a esta clase de poesía. La asonante insinúa una música más difusa. El ritmo es vacilante, vago. El ritmo matemático es sustituido por un ritmo particular de cada poeta. Una de las mayores innovaciones del simbolismo radica en el verso libre. Especialmente creado por Rimbaud. Uh-huh. Desaparecen en él la rima y el ritmo fijos y la poesía se acerca a las zonas de la prosa poética. Y pues otras observaciones, para terminar con los caracteres, uh-huh. Pues es que el simbolismo varía mucho según sus distintos integrantes. Así, por ejemplo, para Mallarmé, debe eliminarse todo lo sentimental e irse solo a la búsqueda fría de lo hermoso. En cambio, Verlaine es sentimental. Además, dentro del simbolismo hay verdaderas tendencias. Así aparecen melodistas cuya figura principal está en Verlaine, uh-huh. que busca especialmente los valores sonoros del verso, que pues ya son los versolibristas. Otra de las preguntas que nos han hecho varios de nuestros radioescuchas es, pues, bueno, a ti, ¿verdad? Va dirigida esta esta pregunta. Define en puntos breves las características del simbolismo. Bueno, es una sugerencia, ¿no? Más que pregunta. Ok, en puntos claves, más bien, ¿no? Para que se puedan identificar. Pues más sintetizado, porque cabe mencionar que hay palabras que muchos no conocemos y nos gustaría que definieras un poco más el simbolismo. Ok, para que quedara más claro, pues, las características del simbolismo, pues, era dotar de expresión visual a las experiencias emocionales, uh-huh. Formar planas y grandes áreas de color, mensajes con alto contenido de idealismo espiritual y religioso, interés por lo subjetivo y lo racional. Los signos señalan, son específicos de un cometido o circunstancia y tienen un significado más amplio. Los poetas buscan evocar impresiones más que expresar las ideas. Sus imágenes desprovistas de lógica originaron una poesía rebuscada y oscura. Representa una completa renovación poética.
La inclinación hacia lo artificial y rebuscado le valió el nombre de decadentismo. Persiguió ante todo la música de las palabras, como ya habíamos mencionado en los puntos anteriores. Al contrario a la precisión de las descripciones, presenta el efecto de la evocación basada en la imagen, que es no nombrar, sino sugerir. El símbolo produce evocaciones o despierta la intuición del lector. Y por último punto, el símbolo se apoya en las correspondencias secretas sobre la naturaleza. Bueno, otra de las cosas que hemos estado recibiendo a través de Facebook, nos han hecho comentarios sobre que nos hablaras un poco de un gran personaje en el mundo teatral, Edward Gordon Craig. Bueno, pues Gordon Craig fue alguien que, para suerte nuestra, elaboró con mucha antelación un discurso ético y estético del teatro. Nació el 16 de enero de 1872, muriendo el 29 de julio de 1976. Fue actor, productor de escena y escenógrafo. De hecho, él trabajó como actor en la compañía de Sir Henry Irving, aunque se inclinó por el arte objetual, llegando a aprender a trabajar la madera de la mano de James Bright y William Nicholson. Su carrera como actor terminó en 1897, dando paso ahí a su faceta de escenógrafo. Que más bien es reconocido por esto. Bueno, yo he escuchado que se le reconoce por sus grandes escenografías más que por sus actuaciones. Sí, aunque también es buen actor por lo que propone. En 1904, al no hallar apoyo económico en Inglaterra, él se traslada a Alemania y es ahí donde conoce a Konstantin Stanislavski, con quien trabajaría en la producción de Hamlet, realizada en el Teatro de Arte de Moscú en 1912. Bueno, sus ideas han dejado un legado importantísimo para la práctica teatral contemporánea. Entre ellas destaca el uso de los elementos escénicos en el montaje, que era lo que estabas mencionando hace rato, como la escenografía, el vestuario, la iluminación, etcétera. De forma que trascienda la realidad en vez de solo representarla como ocurría en el realismo escénico. Estos elementos podían crear símbolos con los que se pueden comunicar un sentido más profundo. Relacionado con esta idea está el concepto que le haría famoso, que era la concepción del actor como una supermarioneta. Él consideraba que el actor era como un elemento plástico más con capacidad de movimiento. O sea, que era un elemento armónico dentro de la puesta en escena del actor. Que es algo parecido a lo que se menciona en el teatro oriental, en el teatro no, en el cual nos dice que el actor es un instrumento más de la puesta en escena, de la representación. Muy interesante. Así es, la propuesta de Craig surge de la combinación de dos fenómenos que son el texto y el espacio. Craig entendía el teatro como un acontecimiento de pensamiento que reúne ideas de diferentes campos, arquitecturas, voces, lugares, pinturas, cuerpos, que debían formar un todo dirigido a formalizar el arte del teatro. Él admiró mucho el teatro de Irving, que es donde comenzó su trayectoria como actor, como había mencionado anteriormente. Sus bosques pintados, sus truenos hechos de chapa, y al mismo tiempo soñó con otro teatro, en el que todos los elementos resulten armónicos y cuyo arte sea una religión. Hoy, un buen artista es por lo general un personaje próspero y exitoso, en medida tal que se hace recordar que hasta hace no mucho tiempo los artistas todavía eran considerados seres especiales y que su arte era visto como algo bien separado de la vida. Bueno, cabe mencionar que lo que él proponía se quedó más bien en la técnica, porque pues era casi imposible llevar a la práctica. Por ejemplo, en la supermarioneta proponía que el actor se despojara de toda su personalidad, y si esto era mal interpretado, pues es difícil que un actor se despoje completamente de sí, ¿no? Y también cabe mencionar que
lo que quería era que del texto se tomara lo más importante y se llevara a la puesta en escena. Esas palabras claves que simbolizaban algo se pronunciaran en la puesta en escena. Y creo que es muy importante rescatar a este gran teórico que da parte del comienzo de la vanguardia, ¿no?, contemporánea teatral. Exactamente, y pues creo que no hay mejor manera de terminar esta crónica que con una de sus frases célebres, que era: es infernal el teatro, pero de todos modos es mejor que la iglesia. Y es cierto. Pues se nos ha terminado el tiempo y es un gusto que nos hayas acompañado, Isabel. Creo que yo y tanto los radioescuchas hemos aprendido hoy muy bien el simbolismo. Y después de esa conferencia que nos confundió a todos los que asistimos, creo que hoy podemos entender el simbolismo. Gracias por estar aquí. Avons-nous donc commis une action étrange? Explique si tu peux mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis mon ange. Cependant je sens ma bouche aller vers toi. Ne me regarde pas ainsi, toi ma pensée, toi que j'aime à jamais ma sœur d'élection. Quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Muy buenas tardes y bienvenidos a otra emisión de La Historia en mi tiempo. Hoy vamos a retomar un poco de la sesión anterior, que fue el simbolismo, que viene ligado con el siguiente tema. Esta tarde nos acompaña la investigadora Ana Lee, quien nos responderá algunas preguntas sobre el director y teórico teatral Meyerhold. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues así es, hoy vamos a hablar sobre Meyerhold. Y antes que nada, Lucy, vamos a hablar sobre quién fue Meyerhold antes de contestar tus preguntas. Meyerhold nació en 1874 y murió en 1942. Es un director y teórico teatral ruso. Su nombre original era Karl Theodor Casimir, nombre que cambió a sus 21 años por lo que hoy lo conocemos, Meyerhold. Se traslada a Moscú a estudiar Derecho, pero lo abandona por estudiar en la Escuela Dramática en 1896, o sea que el teatro lo traía en la sangre. En 1898 comienza su carrera de actor junto con Stanislavski. 4 años después abandonó el teatro de arte por estar en desacuerdo con su director y sus teóricos naturales. O sea que no le pareció lo que Stanislavski proponía y decidió crear una nueva técnica en base a las experiencias que estuvo con él. Para él, el teatro debe ser diferente a la realidad cotidiana, ya que es un arte meramente convencional. Y en eso creo que muchos estaremos de acuerdo. Introdujo el concepto de biomecánica en sus estudios teóricos. Es un buen conocedor de la mecánica de su cuerpo. El actor conoce bien su cuerpo. Por lo tanto, debe de tener un buen físico para el mejor control de su cuerpo. Hay 3 fases en las cuales se menciona la intención, la propuesta autor-director, realización, reflejos vocales. Él no le importa lo que sea impulsivo. No era necesario vivir el sentimiento, sino expresarlo con una acción física. Pura técnica, nada de interpretación. Repetía los movimientos hasta que se volviera orgánico. O sea que mucho entrenamiento.
Bueno, gracias por esta primera introducción, ¿no? Que es muy importante que los radioescuchas conozcan acerca de este teórico teatral para poder entender mejor esta entrevista. Sabemos que tú estuviste trabajando su técnica por un tiempo. Sí, estuve 4 años exactamente. Estuve, primero que nada, entendiendo la técnica, ¿no? Y después, pues, créeme que es un entrenamiento muy difícil y es diario, 12 horas y mucho. Sí, y esto pues me lleva a hacerte mi primera pregunta. Habías mencionado sobre lo de la biomecánica, que es La más conocida de mí. la más conocida de él. Y aquí pues está mi pregunta, que es, ¿a qué se refiere la biomecánica según los discípulos de Meyerhold? Pues yo no soy discípula, ¿verdad? Pero gracias al estudio que he tenido y a la investigación y práctica, la creación es de un nuevo sistema de movimientos escénicos. Él crea nuevos movimientos escénicos, valga la redundancia, fundados en la exteriorización y no con el desarrollo de la interioridad, como la adquisición de las bases del movimiento del organismo humano como tal y la posibilidad de crear una mecánica del hombre en movimiento, su nueva organización motriz. Wow, interesante. ¿Y cuál era la función de estos ejercicios de la biomecánica? Pues más que nada apunta a aligerar las complejas tareas a las que se debe enfrentar el actor. Una nueva ¿Cuál es ante es la todo función teatral. de los ejercicios de la biomecánica? Pues más que nada apunta en aligerar las complejas tareas a las que se debe enfrentar el actor. Es ante todo teatral, aun cuando algunos principios sean utilizables en lo cotidiano. Oye, ¿y otras disciplinas están relacionadas con los ejercicios que realizaban? Claro, aquí se aplicaba mucho. Por ejemplo, tenemos la acrobacia, la esgrima, el boxeo, danza clásica y popular, danza rítmica, gimnasia en pareja. Tenía que conocer muy bien varios estilos de danza, pues de todo, ¿no? El entrenamiento. Pues como decías, ¿no? Conocer bien el cuerpo y tener un mejor control. Bueno, ¿cuál era el objetivo de los estudios biomecánicos? Formar al organizador, a cuyas condiciones físicas y salud se les da mantenimiento para que pueda controlar su material. Es decir, ayudar al actor a tomar conciencia de su cuerpo en el espacio de la escena. ¿Cómo estaba dividido cada ejercicio? Está dividido en una serie de acciones delimitadas, cada uno de ellos con principio y final. ¿De qué depende la calificación del actor? De la cantidad de técnicas que ha sabido acumular y de su habilidad para combinarlas. Así se denueve aquí la improvisación que mencionamos. ¿Qué era lo que señalaba Meyerhold en sus talleres? Pues mira, mencionaba muchas cosas, pero hay una que yo recuerdo, que es la importancia que tiene para cada actor un entrenamiento individual en lugar personal, vacío, donde solo habrá algunos cubos, conos, cilindros, aros, pelotas, etcétera, y que serán necesarios para la representación de las obras más importantes del repertorio que haya puesta en escena, ¿no? Otra cosa que a nuestro radioescucha les interesa es, ¿de qué estaba compuesto cada movimiento? De una intención, el equilibrio y una buena ejecución. Bueno, una pregunta que nos ha interesado muchísimo es, ¿qué es lo que se prohibía durante los ejercicios? Manifestar ardor o temperamento, que no hay que apurarse ni apropiarse demasiado del espacio, hay que ser controlados y versátiles a la hora del entrenamiento, y que es muy duro también, no se permite alejarse mentalmente ni físicamente de lo que se está realizando. ¿Qué es lo que ocurría con el desplazamiento del actor? Pues el actor
a través de estos desplazamientos diseña complejas trayectorias en el suelo. Es como se forma una coreografía. ¿Cuáles son los secretos de la condición del actor en todo esto? Pues las condiciones del actor es más que nada encontrar, comprender, decodificar, actualizar en fórmulas precisas, en ocasiones semejantes a las matemáticas. Asimilar no para volver atrás, sino para ir más lejos y terminar con la tiranía del recitador o actor gramático que conocemos actualmente. Bueno, por último, ¿qué hacía el actor meyerholdiano? El actor meyerholdiano pone sus pies concretamente, afirma sus pasos sobre las huellas de comediantes del pasado para garantizar lo justo de su caminar. Bueno, muchas gracias, Analí. Pues yo creo que nuestros radioescuchas pues aprendieron un poco más sobre este teórico. Si les interesa saber más acerca de Meyerhold, no duden en contactarme en Facebook, Twitter. Gracias a todos nuestros radioescuchas, gracias por aguantarme en estos pocos minutos. Gracias. Surrealismo. Premisa. Se expone el inconsciente. Formas de significación. Representación de sensaciones y sueños. Teorías y teóricos. Teatro de la crueldad, el teatro y su doble, Antonin Artaud. Autores y obras. Ionesco, la cantante calva. Corrientes de pensamiento. Psicoanálisis de Freud. Características. Este movimiento surge entre dos guerras mundiales a través de artistas exiliados y perseguidos por la Revolución Soviética o la guerra, al margen de un teatro oficial. No tenían espacios, pues era un movimiento anárquico que expresa el no sentido de la vida. Su manera de significar va del orden del caos como medios de expresión. No hay análisis ni orden establecido. Valores, ambigüedad, incertidumbre e imprecisión. Ausencia de verdad. Mezcla de situaciones y acciones de la vigilia y el sueño. Antonin Artaud crea una nueva corriente de vanguardia con todas las corrientes del mundo no occidental. México, Latinoamérica, Oriente. Las verdades no existen. Aportaciones fundamentales. El hecho de representar es un hecho violento. Teatro de la crueldad. La función del teatro con relación al público es despertar sus nervios dormidos. El teatro significa vivir una experiencia. El público hace la representación. Elimina el concepto de escenario. El espectáculo es todo el espacio. No hay escenografía. Artaud sostiene que hay en que encontrar el miedo y todos sus cómplices. Catarsis. Nuestro funcionamiento automático se basa en el miedo y la puesta en escena busca propiciarlo como una forma de purificación. Esa corriente dio lugar al happening y al performance. Antonin Artaud, Marsella, 1896-1948. Poeta, ensayista, actor y director y fundador del Teatro de la Crueldad. En 1924 asume el cargo de director de la Oficina de Investigación Surrealista. Para Artaud, el surrealismo era una especie de magia. En su libro, El teatro y su doble, expresa su admiración por formas de teatro oriental. Rechaza la realidad. El lenguaje físico basado en signos, no en palabras. Para él era importante la hipnosis. No existe improvisación en los gestos, todo debe estar ensayado. Las fuerzas revolucionarias de un movimiento cualquiera son aquellos capaces de desequilibrar el fundamento actual de las cosas, de cambiar el ángulo de la realidad. La metafísica es la física primordial.
Se propone propiciar mediante un nuevo teatro el reencuentro entre cuerpo y espíritu, entre la carne viva, palpitante y la razón. Recurre al mito como fuente de energía cósmica. La crueldad es ante todo lúcida, es una especie de dirección rígida, es la sumisión a la necesidad. El actor es un atleta del teatro de la crueldad de Antonin Artaud. El público busca satisfacciones violentas. Embotamiento estéril. Percepción adormecida. Percepción de un teatro que no supere los acontecimientos y despierte en nosotros un eco profundo. El teatro se ha convertido en entrenamiento. Todo acto en escena será cruel. No hablaba de violencia, sino mostraba el terror. El público piensa a través de sus sentidos. Sugiere un espectáculo de masas. El drama debe concentrarse a personajes famosos. Los lugares de representación debían ser lugares sagrados. Realidad verosímil. Actúa sobre el corazón y los sentidos. Choque de realidades. Para despertar la sensibilidad del espectador, se propone un espectáculo circular y móvil. Se recurre a la naturaleza como inspiración. Volver el espectáculo algo mágico. No es posible separar el cuerpo del espíritu ni los sentimientos de la inteligencia. Crear un nuevo lenguaje y olvidarnos del texto. Teatro de la crueldad, primer manifiesto. La expresión debe estar en el espacio. Quebrantamiento de normas. Sonidos, gritos, luces, onomatopeyas. Lenguaje en el espacio. No se necesita usar vocablos. En todo espectáculo habrá un elemento físico. Hay un creador único, no hay director. Gestos simbólicos. El actor es un elemento más de importancia. Es como un trazo de luz. Los temas que tratan son los que se exige de la vida. Teatro de la crueldad, segundo manifiesto. El público busca el estado poético y trascendente de la existencia. Selecciona asuntos y temas que correspondan a la agitación. Temas cósmicos universales. En la puesta en escena es materializar conflictos. Espíritu antiguo animará la creación del lenguaje en una expresión teatral. Devolver la sensibilidad al espectador. La primera escenificación del teatro de la crueldad es la conquista de México. Neorrealismo. ¿Qué es el neorrealismo? Para entender el neorrealismo, primero debemos situarnos en el contexto histórico del momento. Nos encontramos en el final de la Segunda Guerra Mundial, la más sangrienta recordada y cuyas consecuencias aún todavía se pueden llegar a palpar. Se calcula que el total de muertos durante la guerra se sitúa en torno a los 55 millones de personas, siendo la URSS, China, Polonia y Alemania los países donde la cifra es mayor. A ello le tendríamos que añadir los heridos graves e inútiles de guerra que alcanzan los 35 millones de personas. Las naciones inválidas o derrotadas son las que experimentaron mayores pérdidas económicas. Vamos a comenzar a trabajar ahora con el método de Strasberg. Es muy importante mencionar que todos estos ejercicios deben realizarse con un maestro. Nosotros ahora, por ser un medio electrónico de amplia difusión, damos a conocer las bases de la técnica, pero en realidad debe hacerse con un maestro que esté supervisando y que esté aprobando lo que se hace. ¿Qué es el método de Strasberg? El método de Strasberg es el resultado del trabajo de Elia Kazan, de Strasberg, y los montajes que realizaban con algunos de los dramaturgos que fundamentan el realismo norteamericano, como Miller, O'Neill y el propio Tennessee Williams. Durante este tiempo Strasberg empezó a aplicar
el método de las acciones físicas que desarrolló Stanislavski. El método de las acciones físicas está diseñado para la cultura rusa, para los actores rusos. Strasberg traslada estos conocimientos al método anglosajón de los Estados Unidos. Este método se aplica de diferente manera en cada país porque cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes necesidades, diferentes carencias, y por eso es fundamental la presencia del maestro, para que se trabaje efectivamente de una manera particularizada. El método de Strasberg se divide básicamente en dos partes antes de entrar a escena: la relajación y la creación sensorial. Durante la relajación, Strasberg propone que nosotros trabajemos nuestro cuerpo para identificar las zonas de tensión. Identificamos una zona de tensión, la relajamos, y esa referencia a nuestro cuerpo nos va a permitir, una vez estando en escena, repetir las sensaciones. La creación sensorial se refiere a la creación de estímulos. Si yo me como un plato de X o Y alimento, tengo un estímulo visual, tengo un estímulo olfativo y tengo un estímulo de sabor finalmente. Y esto provoca una reacción en mi cuerpo. Nosotros vamos a trabajar de la misma manera, pero creando incluso el estímulo. El primer ejercicio que vamos a realizar se refiere a la relajación. Strasberg se refería a esto como tratar de descansar en un tren de segunda clase, tratar de dormir en un tren, en un vagón de tren de segunda clase. Si recordamos, los vagones de tren de los años 30, 40 eran unas bancas corridas de madera que además tenía el traqueteo del paso del tren. Nosotros nos damos cuenta inmediatamente de que es prácticamente imposible descansar de esa manera. Entonces, esta no es una relajación para sentirnos bien, no es una relajación para que termine yo totalmente relajado, sino es exactamente lo opuesto. Se trata de estar incómodo y dentro de esa incomodidad tener conciencia y estar a gusto, estar bien, y eso es lo que ocurre en escena. Para poder hacer el ejercicio de relajación, nosotros vamos a utilizar una silla, vamos a sentarnos en la parte más frontal de la silla, torcemos nuestro cuerpo 45 grados respecto del eje de la silla y recargamos nuestra espalda cómodamente en el respaldo. Los brazos quedan colgando y la cabeza queda sostenida por el cuello, no dejamos caer la cabeza. Dentro de un momento vamos a hacer el ejercicio, pero esta es la posición de inicio, la posición de arranque. Durante todo el ejercicio de relajación tenemos posibilidades de 4 sonidos. El primer sonido es, tal como estoy haciendo ahora, hablar articuladamente y que se entienda lo que se dice. La segunda posibilidad se llama jerigonza o idioma inventado y consiste en hablar sin articular correctamente, como ahora acabo de hacer, y el propósito de esta forma de expresión es hablar de nuestras propias emociones sin que sean necesariamente entendidas por la gente que puede escucharnos. La tercera forma de sonido, la tercera forma de expresión se llama sonido largo y profundo. Nosotros vamos a emitir desde la base del estómago y hacer un sonido sostenido de esta manera. Durante todo el tiempo que haga el sonido no hay ninguna variación, no se trata de vocalizar, no se puede cambiar el tono ni el volumen, siempre tiene que mantenerse en el mismo nivel. La última forma de sonido, la última posibilidad de sonido se llama sonido corto y explosivo. Generalmente se hace al finalizar una sesión o se puede hacer durante la sesión para liberar tensión, para liberar energía. Para esto, estando en nuestra posición de arranque, nosotros llevamos el cuerpo al frente, llevamos los brazos al frente
y los abrimos violentamente haciendo un sonido que inicia con H, como esto. Las explicaciones de todos estos sonidos están respaldadas por el estudio de la prognosis dividida del cerebro. Cuando nosotros nos ocupamos de hacer un sonido, ya sea hablar, ya sea jerigonza, ya sea el sonido largo y profundo, nuestro cerebro, nuestro lado izquierdo del cerebro, que es el lado intelectual, está ocupado. Entonces eso permite que nuestro lado sintético del cerebro, el lado derecho, pueda crear, pueda imaginar. Y de eso se trata, como ya mencionamos en alguna otra ocasión, de que cuando estemos en escena trabajen ambos lados del cerebro con el propósito de la escena misma. La creación sensorial consiste en crear un estímulo. Nosotros vamos a hacer hoy el primer ejercicio que se llama desayuno y en él vamos a crear el objeto que utilizamos para tomar un líquido durante el desayuno. En mi caso voy a crear una taza en la que tomo café. No se trata más que de visualizar, sentir el peso, sentir la temperatura, incluso el olor del líquido que tomamos, y eso es todo. No vamos a trabajar hoy nada emotivo, no vamos a trabajar nada extraordinario. Es muy importante considerar que el ejercicio está controlado. No puede ocurrir que de pronto se me caiga la taza o que el contenido esté tan caliente que me queme. Yo tengo que tener conciencia de ello y tengo que completar el ejercicio de la manera que es necesario para que se vuelva solamente un ejercicio, que decida exactamente yo o con la ayuda de mi maestro qué es el resultado que debe obtenerse. Posteriormente haremos otros ejercicios. Estos ejercicios hacia el final deben utilizarse trabajando el personaje, es decir, ya no sería mi relajación personal, sino la relajación del personaje. Ya no sería mi creación sensorial, sino la creación del personaje. Posteriormente, la creación sensorial va a provocarnos una respuesta emotiva. Esta respuesta emotiva al principio será mía. ¿Cuál es el propósito? Yo voy a conocer y a codificar y a nombrar mis propias emociones para después trabajar con un personaje y estas emociones convertirlas en emoción de personaje. Es muy importante recordar que la emoción de personaje no tiene nada que ver con la emoción de persona. Siempre es mucho mayor, es mucho más intensa, mucho más potente. Alexander Tairov, 1885-1950. Tairov también buscará un tipo de puesta en escena alternativa al naturalismo. Funda con su mujer Alicia Conen el Teatro Camerni de cámara. La primera obra que se estrena es El reconocimiento de Sakuntala, con escenografía y vestuario. Para Tairov, el teatro debe ser independiente de la política y mantenerse al margen de las confrontaciones ideológicas de su época. El teatro debe crear belleza para hacer que el espectador se eleve por encima de la vulgaridad de la vida. El mundo del teatro y el mundo real deben estar completamente separados. El estilo del teatro Camerni se define como teatro sintético. El teatro debe aunar todos los elementos escénicos para que sirvan para potenciar la plasticidad del cuerpo del actor. Tairov quería aplicar el modelo del ballet al teatro. El cuerpo del actor es el principal elemento teatral. El actor debe ser un artista con una gran formación y muy disciplinado. Funda en 1920 una escuela para actores. El actor debe ser consciente de la naturaleza colectiva de la creación teatral y someterse al mandato del director. Se componía la música para cada montaje del Camerni y se coreografiaban minuciosamente los movimientos para
Se componía la música para que cada montaje del Camerni y se coreografiaban minuciosamente los movimientos para compaginarlos con el ritmo musical y escenográfico. Además del ballet, recibió otras influencias como la comedia del arte, el teatro de variedades, las vanguardias, etc. Tairov trabajó en el Camerni con muchos de los grandes artistas de vanguardia de la época para conseguir una puesta en escena unitaria, muchas veces de aires cubistas. Alexandre Exter, Alexander Vesnin, Natalie Goncharova, Georgi Yakulov y los hermanos Steinberg. Los actores del Camerni tenían una forma de verbalizar el texto cercana al canto, alejarlo de lo cotidiano. Bach Tango, 1883-1922. 1904 a 1911 dirige y actúa en diversas compañías en varias obras de teatro. 1911 ingresa en el Teatro del Arte de Moscú. Realiza pequeños papeles: El cadáver viviente de Tolstoy, Hamlet de Shakespeare, El enfermo imaginario de Molière, El pensamiento de Andreyev. Se integra en el primer estudio 1911-1913, dirigido por Zulersky, y se encarga de instruir a los jóvenes actores en el sistema Stanislavski. Aportaciones teórico-prácticas. Pedagogo más director. Concilia la metodología interpretativa de Stanislavski con la estilización experimental de Meyerhold. Todos los naturalistas se asemejan entre sí. La puesta en escena de uno de ellos podría tomarse por de otro cualquiera. Tiene un profundo conocimiento del actor. Es un maestro en lo concerniente a la caracterización y adaptación de los personajes a situaciones inesperadas, pero no lo es en absoluto en lo concerniente a la forma de la representación. El espectador debe olvidar que se halla en el teatro. En los trabajos donde, percibiendo una auténtica teatralidad, no se apoya en la autoridad de los libros, donde de manera intuitiva y no a través de la reconstrucción de planos históricos y formas teatrales, busca esos planos y formas en sí mismo. Es casi un genio. Meyerhold ha sentado las bases para el teatro del futuro. Tanto Nemirovich como Stanislavski conocen al actor merced a una amplista práctica. Meyerhold la desconoce por completo. Meyerhold no sabe despertar en el actor la emoción adecuada. Sigue alguno de los principios básicos del sistema de Stanislavski. El actor tiene que saber qué hacer y para qué. Ha de tener un pasado. Ha de desarrollar en los ensayos nuevas relaciones hacia otros personajes. Ha de desear y actuar tal y como dice el autor. Aquí conviene aclarar que los deseos y acciones elegidos por el actor han de ser los únicos posibles y lógicos para el personaje. Ha de saber el texto. El estilo de Vakhtangov lo definió él mismo como realismo fantástico o teatral. En el teatro no debe haber ni naturalismo ni realismo, sino que debe haber realismo fantástico. Los procedimientos teatrales correctamente hallados otorgan al autor una auténtica vida en escena. Los procedimientos se pueden estudiar, la forma hay que crearla, hay que fantasear. He aquí por qué llamo a esto realismo fantástico. Añade a la justificación interna de Stanislavski la necesidad de una justificación teatral. La conducta de los actores está causada por el efecto teatral que se quiere conseguir en cada momento del espectáculo. Sentido de la verdad más sentido de la forma, arte de la vivencia más arte de la representación. A un nivel formal se hacen sentir muchas coincidencias con el expresionismo, lo grotesco, la deformación y la subjetivación. Vestuario, escenografía, maquillaje, interpretación. El uso de líneas quebradas y diagonales en el diseño escenográfico, el juego con los claroscuros en la iluminación, etc. Elementos imprescindibles del teatro. La obra es un pretexto para la representación. El actor es un artesano dotado de técnica interior y exterior. El director es el escultor de la representación teatral. El espacio escénico es el lugar de la acción. El escenógrafo y el músico son los colaboradores del director.
Con respecto a la relación del director con el texto, establece que cada obra y cada autor exige su propia forma de encarnación escénica. Hay que descubrir lo esencial de lo que se cuenta en el texto y revelarlo escénicamente. La forma escénica potencia el contenido dramático. Lectura actualizada de la obra, relación entre el momento histórico, teatral y personal en el que la obra se monta y el propio texto. ¿Qué? Más. ¿Para qué? Más. Igual a cómo. Los actores tienen un papel activo en la creación escénica. El director asume un papel de guía y unificador de la creatividad del colectivo que participa en la construcción de un espectáculo. Insistía a sus alumnos actores que lo importante era centrarse en el proceso de ensayos-trabajo sin obsesionarse por el resultado final que vendría. Como consecuencia, por sí solo, el proceso de ensayos como búsqueda. Erwin Piscator fue un director de cine y productor alemán y junto con Bertolt Brecht, el principal exponente del teatro épico, una forma que hace hincapié en el contenido sociopolítico del drama en lugar de la manipulación emocional de la audiencia formal de la producción belleza. Erwin Piscator nació el 17 de diciembre de 1893 en la aldea de Grafenstein, Ulm. Durante la Primera Guerra Mundial, Piscator fue reclutado por el ejército alemán, que sirve en una unidad de infantería de primera línea como un comunicador en la primavera de 1915. La experiencia inspiró un odio hacia el militarismo y la guerra que se extendió por el resto de su vida, así como algunos poemas amargos publicados en 1915 y 1916 en la revista literaria expresionista de izquierdo Die Aktion. En el verano de 1917, después de haber participado en primera batalla de Ypres y ha estado en el hospital una vez, fue asignado a una unidad de teatro ejército. En noviembre de 1918, cuando se declaró el armisticismo, Piscator pronunció un discurso en Hasselt en la primera reunión del Consejo a los soldados revolucionarios. Piscator fundó el Piscator-Verein, influyente en Berlín, de 1927. En 1928 se produjo una notable adaptación de la novela inacabada episódica de checa cómic El buen soldado Schweig. El colectivo dramatúrgico que produce esta adaptación incluye a Bertolt Brecht. Describió más tarde como un montaje de la novela. En 1929, Piscator publicó su obra sobre la teoría del teatro, el teatro político. En el prefacio de su edición de 1963, Piscator escribió que el libro fue montado en sesiones agitadas durante los ensayos del Mercader de Berlín, que había inaugurado el 6 de septiembre de 1929 la segunda de Piscator-Verein. Se tenía la intención de ofrecer una explicación definitiva y esclarecimiento de los hechos básicos de la épica, es decir, un teatro político, que en ese momento se sigue. El teatro político es un intento de relatar y teorizar en cierto sentido la práctica efectiva de su trabajo entre 1919 y 1929, fecha en la que el texto se cierra con su publicación, dando cuenta de los objetivos que buscaba, de los problemas que le plantearon las distintas puestas en escenas que acometió y las diversas maneras en que intentó solventarlos mediante la incorporación de los recursos técnicos y formales que tenía a mano, que inventó al efecto. Hay en el libro, por tanto, también discusiones formales, y esto es cuya importancia teórica no debe desdeñarse y que debe hacerse sonrojar a los profetas de las rupturas formales. Tienen sentido en tanto que se plantean en función de los objetivos que su implementación permite alcanzar. Piscator, como la mayor parte de los artistas de la revolución de los que hablo, se planteó el problema de la forma. Le pese a Stalin, le pese a Lukács o le pese a cualquier adorador de las polémicas formales, solo porque de otro modo no habría sido posible lograr el objetivo que se había propuesto. ¿Cómo podría el arte participar en la construcción de una comunidad humana?
Piscator sostiene que el arte solo tiene valor si es un medio como lo ha sido siempre, contra todos los absolutos para algo. Para Piscator, comunista en el Berlín de la Revolución truncada para la lucha de clases. Pero podemos y debemos generalizar. Lo fundamental en el arte, lo que le confiere el valor que pueda tener contra todos los absolutos, no es que sino un para qué. Desde la consideración del para qué el trabajo escénico, Piscator da forma a una práctica teatral revolucionaria en el que no se busca ya los efectos de identificación y de naturalización que induce el teatro clásico, sino que insiste en la necesidad de generar conocimientos de la realidad. Desde la consideración del para qué se destierra de la escena el teatro de individuos y sentimientos, de identificaciones y de papeles morales, para permitir que el espacio se cubra de funciones sociables y que los conflictos se perciban en su verdadero sentido político y social. Impacto en el teatro. La contribución de Piscator al teatro ha sido descrita por el historiador de teatro Gunn Rell como el avance más audaz realizado por la escena alemana durante el siglo XX. Técnicas de teatro de Piscator de la década de 1920, como el amplio uso de proyecciones fijas y cinematográficas de 1925, así como escenarios complejos andamios, tuvieron una amplia influencia en los métodos de producción de Europa y América. Su dramaturgia de contrastes condujo a fuertes efectos políticos sátiros y anticipó las técnicas de comentario de teatro épico. Realismo dialéctico. Premisa: explicar los mecanismos de funcionamiento de la realidad. Formas de significación, crítica y distanciamiento. Autores y obras: Madre Coraje de Brecht. Teorías y teóricos: El pequeño organón de Brecht. Corrientes de pensamiento: Materialismo dialéctico de Marx. Características: Brecht propone el teatro épico. No quería un teatro excitante y violento, sino reflexivo. El teatro épico en lo político y social produce un distanciamiento en los teóricos de Artaud. El teatro aristotélico es una reacción, causa-efecto, causa-efecto. El teatro brechtiano no es una contradicción de lo aristotélico, no es lineal. Confronta a la audiencia con contradicciones en donde debe haber cambios. El espectador toma partido y postura en relación a lo que está pasando, no es pasivo. El cambio está presente en la dialéctica. El gran arte siempre sirve a los grandes intereses. Brecht pensaba que el teatro debía ser un factor de cambio, por lo cual el teatro es un medio, no un fin. Diferencias entre el teatro aristotélico y brechtiano. Aristotélico: se actúa. Épico brechtiano: se narra. El espectador es envuelto en la acción. El espectador es un observador. Hace experimentar sentimientos. Se exige tomar decisiones. Hay vivencia. Hay una visión del mundo. Sugestión. Argumento. Se presentan las situaciones. Se incita a que se transformen en acción. El espectador está adentro y simpatiza con los personajes. El espectador se enfrenta a lo que ve y lo estudia. El hombre es conocido. El hombre es objeto de investigación. El hombre es inmutable. El hombre es mutable y puede cambiar. Una escena existe por otra. Cada escena es en sí misma. Hay un proceso lineal. Hay un proceso en curvas. Predomina el sentimiento. Predomina el razonamiento. El teatro de la era científica. No existe el ser o no ser, sino el poder o no poder. El marxismo es una ciencia de cambio de las sociedades, por lo que el teatro debe liberarse de supersticiones y utilizar una técnica objetiva y de comprensión de la realidad social. El dramaturgo debe dar el gusto por la libertad. El arte tiene poder de despertar conciencias y generar acciones de cambio. Brecht quiso dar a la actividad creadora el acento de creación colectiva. El teatro no está al servicio del poeta, sino de las masas. Dialéctica y asombro. Se trata a la vez de mostrarnos la realidad y permitirnos juzgarla. Para esto debe aparecer en escena extraña, sorprendente, alejada de nosotros. El pensamiento nace del asombro. Para ello el teatro quiere cumplir su función social y crítica, haciendo sensible al espectador, incitándolo a juzgar en lugar de aceptar.
Relatar una historia. Las obras de Brecht poseen una estructura débil, pero siempre dinámica que organizan y animan el espacio y tiempo. El lado narrativo está acentuado por la música. La música es autónoma en relación al texto. Lo épico. En el actor brechtiano, la exteriorización de la actuación queda acentuada por diversos factores. El teatro épico no revela personajes, no desata un drama. Cuenta, narra una historia y la historia es lo que guía la actuación. El espectador puede reflexionar mientras el actor trabaja sin perder el hilo. La actuación no tiene que ser verosímil, sino explicativa. El actor se sale de su personaje. Bertolt Brecht, 1898-1956. Escritor alemán, además de ser uno de los dramaturgos más destacados e innovadores del siglo XX, cuyas obras buscan siempre la reflexión del espectador, trató también de fomentar el activismo político. Durante la Primera Guerra Mundial comenzó a escribir y publicar sus obras. En 1924 se trasladó a Berlín, donde trabajó como dramaturgo a las órdenes de Max Reinhardt en el Deutsches Theater. Posteriormente colaboró también en obras de carácter colectivo. En 1926 comenzó su dedicación intensiva al marxismo y estableció un estrecho contacto con Karl Korsch y Walter Benjamin. Brecht entiende la filosofía como la doctrina del buen comportamiento, una categoría que resulta fundamental en su obra. En este sentido, entiende sus textos como intentos progresivos de provocar asombro, reflexión, reproducción y cambios de actitud y comportamiento en el espectador. Para ello utiliza el conocido efecto de distanciamiento, que no debe ser entendido solo como una técnica estética, sino como una medida social. El teatro de Brecht se mantiene siempre consciente de que es teatro y no realidad, aunque sea momentánea, por lo que hay continuas interrupciones del proceso teatral para impedir la identificación del público con lo que sucede en escena. La tarea del teatro, según Brecht, consiste en contar la anécdota, el suceso con claridad y precisión, haciendo verosímil el argumento formado por el encadenamiento de sucesos. Así dice él mismo. La tarea principal del teatro consiste en interpretar la anécdota y en exponer su sentido a través de los efectos de distanciamiento apropiados. Brecht atribuye al actor en este teatro épico un papel fundamental para cumplir los objetivos que se propone: representar libremente las distorsiones de la estructura social y generar en el espectador una actitud crítica que lo anime a intervenir en esta estructura para modificarla. Para conseguir estos dos objetivos, el actor tiene que lograr un adiestramiento total en la actuación realista por medio de la observación. La observación para Brecht es uno de los elementos fundamentales del arte teatral. Nada que el actor no haya observado y confirmado debe ser ofrecido al público. Así lo expresa en este poema. Lo que tienes que aprender es el arte de la observación. Tú, como actor, debes primeramente dominar el arte de la observación, ya que lo importante es no cómo te ves tú, sino lo que has visto y muestras a la gente. A la gente le importa saber lo que sabes tú. A ti te observarán para saber si has observado bien. Brecht presenta la construcción del personaje en 3 fases. Actitud sorpresa ante el personaje. No asumirlo nunca con naturalidad, sino cuestionándose su comportamiento e imaginando otras alternativas posibles. En esta fase, el actor no puede estar seguro de nada, pues la vacilación, el conflicto interior y la duda deben estar presentes. Tiene también que encontrar las contradicciones del personaje y los rasgos que no cuadran con lo esperado de su situación. Identificación. La búsqueda de la verdad interior del personaje desde un punto de vista subjetivo. El actor tiene que ver al personaje no ya como un individuo, sino en sus relaciones con la sociedad. Este momento es la superación de la identificación, pues vuelve a la perplejidad inicial y distancia al actor de su personaje. Bienvenido, amigos, estamos aquí en este hermoso parque lleno de naturaleza y hoy les hablaré sobre Grotowski. Pero antes tendremos que entender
el contexto por el cual pasaban durante esa época. Y tenemos a la Guerra Fría. En la Guerra Fría, que dura aproximadamente 30 años, imagínense 30 años, empieza con el colapso del comunismo. Hay una tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética entre los años 1940 y aproximadamente 1980. Se le llama Guerra Fría porque no se activó la guerra entre ambas naciones por temor a una escalada nuclear. O sea, se temía a un nuevo bombardeo y que hubiera una catástrofe como lo hubo en Hiroshima y Nagasaki. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista de todo el mundo y que esto no querían los estadounidenses. Lo que alarmó a estos americanos que odiaban ese sistema político. Cabe destacar que el Estados Unidos es un enorme capitalista, ¿no? La adquisición de armas atómicas fue parte de los americanos, alertó a los de la URSS. Entonces, el presidente de Estados Unidos sentía aberración contra Stalin, que era un hombre maldito, que maldijo a Rusia por todo lo que ocasionó. En los efectos de esta guerra tenemos que los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas y misiles balísticos. Se formularon varios bloques militares y se formó la OTAN, que es el Alianza Atlántica. El Pacto de Varsovia en 1955, que pretendía una amistad, una cooperación y asistencia mutua que obviamente no se cumplió. Se derrumba el muro de Berlín, que esto indica el fin de la Guerra Fría. Bueno, ahora he explicado a grandes rasgos, el contexto. Vayamos a pasar otra importante situación que se vivió durante esta época, que es la filosofía existencialista. ¿Qué es el existencialismo? Bueno, pues a grandes rasgos diremos que la lucha entre el ser y el deber del ser. El cuestionamiento del ser siempre está presente durante esta filosofía existencialista, que nace a partir del siglo XX y que pone en existencia el centro de toda la reflexión filosófica. Tenemos al gran filósofo Jean-Paul Sartre, que el proyecto que se vive es subjetivamente. El hombre es un proyecto subjetivo de toda esta creación. El hombre es responsable de sí mismo y de todos los hombres. Otra característica primordial y fundamental del existencialismo es que la libertad humana trae consigo los sentimientos de angustia, desamparo y desesperación. Frente a la noción de la naturaleza humana, se define la existencia de la condición humana. Esta doctrina que permite el compromiso moral y la crítica de la conducta inauténtica. Para el existencialismo, el mundo, la vida, no tiene un sentido a priori. Así es como damos paso a Grotowski. Jerzy Grotowski, 1933 y 1999. Director de teatro polaco, figura vanguardista del siglo XX. Ha influenciado a Alejandro Jodorowsky, Eugenio Barba y Peter Brook. Crea el famoso teatro pobre. Funda el teatro de laboratorio. Y yo empiezo con una cita que ha sido muy importante para el teatro vanguardista sobre Grotowski. El teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuario, sin efectos especiales, sin escenografía, sin un espacio para la representación, sin iluminación, sin efectos de sonido, etc. Pero el teatro
no puede existir sin la relación actor-espectador, en la que se establece la comunión perceptual directa y viva. Es así como vamos entrando a lo que Grotowski quiere para su teatro pobre. El teatro de laboratorio de Grotowski consistía en la experimentación y entrenamiento de los actores. Grotowski plantea que el actor vive para el teatro. Sus producciones eran investigaciones minuciosas sobre el actor y el público. Es donde da nacimiento al teatro pobre. Pero también Grotowski se opone al teatro tradicional que se hacía anteriormente a él. Por ejemplo, esas actuaciones superficiales, esos actores que solo buscan el dinero, odia la superficialidad. De ahí ya hace que el espectador sea un crítico y esa relación entre actor y espectador. Veía la actuación como un vehículo. El cuerpo y la voz han sido herramientas principales del actor. Ya no importa si tiene una voz extraordinaria que halague al público. Lo que busca Grotowski es devolverle el efecto transgresor al teatro, que ya no existía entonces. De ahí que el actor santo usa todo su cuerpo, desde dientes hasta uñas, para expresar, y como resonadores. El actor crea su propia música a través de su cuerpo. El actor puede retomar la comedia del arte, define el teatro como lo que sucede entre el espectador y el actor, la intimidad entre espectador y actor. Pretende la destrucción de obstáculos que tiene el actor. El actor debe deshacerse de esos prejuicios que trae consigo. Le importan los impulsos, estímulos, acciones. El teatro es un sustituto de vida. El cuerpo se vuelve autónomo. Retoma los mitos y los dota de valor, de vitalidad, de experiencia humana. El acto de interpretar es un acto de sacrificio. Debemos demostrar quiénes somos. No hay que ocultarle nada al público. El actor deja al desnudo lo que ocurre en la vida cotidiana. En el teatro de laboratorio que propone Grotowski no se depende de utilería escénica. Solo se usa lo que se va a utilizar, dotándolos de significados, dotándolos de signos. También como el uso de gestos en el actor que representan a un personaje y que duran toda la representación escénica. En el teatro pobre, el actor mismo debe crear una máscara orgánica, es lo que les comentaba sobre los gestos. El aspecto medular del arte teatral es la técnica escénica y personal del actor. El actor es quien hace su técnica. Cabe mencionar que el actor, a través de esas investigaciones, de su entrenamiento, es quien crea su técnica, se apropia de aquellas técnicas y hace una propia. El signo es un elemento esencial de expresión. Hay una confrontación en el mito que les mencionaba. El teatro nos interesa para cruzar nuestras fronteras. Es transgresor el teatro grotowskiano. También cabe mencionar que a Grotowski no le importa el texto, sino aquellos sonidos que emplea el actor que están dotados de expresión. Las técnicas dentro del teatro grotowskiano, el actor comprende al cuerpo entero como resonador. O sea que el actor debe de conocer íntimamente su cuerpo y saber, y no hay limitaciones para el actor grotowskiano. El cuerpo debe liberarse de toda existencia. Es un acto autónomo. A través de este entrenamiento constante, el actor se vuelve autónomo y emplea su cuerpo
como él quiere. Ya no depende tanto de la mente, sino que ya sabe lo que debe hacer. Elimina obstáculos concretos es lo que se lucha en el teatro grotowskiano, que les decía, desprenderse de cualquier prejuicio moral, espiritual, de aquellos tabúes que nos marca la sociedad. El actor es santo porque debe dedicarse solamente a esto. Y no solamente eso, sino que es un autosacrificio, negarse a sí mismo. Busca de la verdad íntima y la vitalidad. Elimina escenario. El teatro propone la riqueza material por la emocional. Se convierte en una persona más sana de mente y de cuerpo. El actor es para el teatro y solo vive de él. Es así como, hablando analógicamente, cuando los monjes, sea la religión o movimiento espiritual, se dedica a mantenerse espiritualmente a lo que le interesa. Por ejemplo, se van a alguna montaña, llámese un lugar solo, y ellos se ponen a meditar, a entrenar su mente y su cuerpo. Así que no cualquiera puede pertenecer a este teatro grotowskiano, y menos cuando se le interesa el dinero. Y hay que mencionar que Grotowskiano le llama teatro rico a lo que hoy llamamos teatro comercial. Y es difícil hoy encontrar un teatro pobre que no le interese todo esto que plantea Grotowski. Eso es todo por hoy, gracias por estar con nosotros. Espero que hayan aprendido mucho sobre Grotowski. Si tienen más dudas, no duden en leer el libro. Gracias. Gdzie nie wiedziesz? Blask. Gdzie nie wiedziecie? To wy. Idziemy na wstyd. Idziemy budzić. Nie warto, grób przede mną zawarto i kamieniem ten grób przyłożono. Byłaś mu żoną? Nie pomnę, nie byłam. Przyznałaś. Nie wiem, ja się modliłam i lutnie ze sobą wzięłam i lutnią się bawiłam i miałam ręce załamane jak teraz. Rozpląć ręce. Rozplątać. Rozplać dłonie. A ból, który mam w łonie. Zapomnij, potrzyj czoło, czy jeszcze co pamiętasz? Byłaś kiedy wesołą? Czy byłam kiedy wesołą, nie wiem jak się smuciłam. Czego? Stałam na grobie. Zeszłaś z grobu? Na chwilę, czyli tylko na chwilę jedyną. Tak, tą jedną godziną budzisz się. Płyną strumienie krwi, byłam w męce, ty budzisz. Budę zapomnij mą. Ty mnie nie łudzisz. Nie łudzę, żyję. Zasłonę odrzuć z głowy, a ujrzysz koło siebie nasz żywy. Podnieś rękę do czoła. Ty masz postać anioła. Tak, mocen jest to młodzieniec. Pójdziesz ze mną? Pójdź z tobą. Rozpraw weźmie z żałobą. Gdzie wiedziesz? Na wesele. Ty gwiazdy masz na czele. Gwiazdy. Mam światło ducha. Słyszę. Pójdzie kto słucha, pójdzie ze mną. Wyśpi blaski, obłuny. My jesteśmy zwiastuny. Czyli słowa twe nie budą kłamną, czyli słowa twe prawdą. Są siłą. Słowa moje niezłomne. Spisz i krew moje ciało. Na ten odżywę wstał, jako ty wstałeś żywa. Zapomnij, bądź szczęśliwa, zapomnij. Szczęśliwa, gdzie lutnia moja coś śpiwa? Nie trzeba lutni już, gdy chcesz. Echo wyśpiewa co chcesz, tylko się wsłuchaj. Słyszysz tam ptak trzepoce, słyszysz łopotą drzewa we wisce tam od pola. A ten blask tam migoce, to są tamci. No, żywi kochankowie. Szczęśliwi. Posmodernidad. El movimiento posmoderno se da en Italia durante los años 70. Es un movimiento revolucionario que surge por la pérdida del poder de la Iglesia. Se caracteriza por el descontento del hombre por el pasado. El hombre en la posmodernidad empezó a valorar más el sentimiento por encima de la razón.
Este mezcla las bellas artes con la cultura de masas, el arte elitista con el arte popular. El posmodernismo generó movimientos como el neopop, deconstructivismo, high-tech, postindustrialismo y el antidiseño. Un ejemplo arquitectónico es la ópera de Sydney de Danés Joen. Artistas como Francis Alice y Romero Brito representan el neopop. También Piet Mondrian representando la abstracción geométrica. Y la botella de agua mineral representada por Ross Lovegrove. El posmodernismo es ambiguo y contradictorio al movimiento moderno que es lógico, simple y ordenado. El posmodernismo es caótico, contradictorio y saturado. Una de las tendencias que surgió en la posmodernidad fue el high-tech. Este es un estilo inspirado en la tecnología moderna basado en la simplicidad visual, sobriedad y elegancia y el empleo de materiales industriales. Memphis fue un grupo creado en Italia y se volvió un movimiento de arquitectura y diseño industrial que influyó en los años 80. El concepto de diseño de Memphis se basaba en la mezcla de estilos, colores y materiales del siglo XX. Se posicionó más como una moda que como un movimiento académico y esperaba borrar el International Style donde el posmodernismo había fallado. Se caracteriza por el uso de tonalidades variadas y atrevidas, creando el estilo kitsch. El arte kitsch es la fusión del pasado y el presente, con mezclas de colores y materiales. Eugenio Barba. 29 de octubre de 1936, Italia. Director y estudioso del teatro. Es el inventor, junto con Nicole Savarese y Ferdinando Taviani, del concepto de antropología teatral. Ha ejercido prácticamente toda su carrera en Dinamarca y otros países nórdicos, donde fundó el Odin Teatro. Fue fundador de Lista, Escuela Internacional de Teatro Antropología, una escuela itinerante que realiza una sesión cada 2 años desde 1980, reuniendo a representantes de formas de teatro, danza y expresión corporal tan distantes entre sí como el teatro no, danza kathakali de la India, pantomima clásica europea y ópera china. Algo muy importante de Eugenio Barba es la mirada y la relación de los elementos. Ha impartido diversos talleres del teatro alrededor del mundo, en países como México y Venezuela. Recibió un doctorado en La Habana por el Instituto Superior de las Artes en febrero del 2002. El arte secreto del actor. Diccionario de antropología teatral. La antropología teatral es un estudio del trabajo del actor y su finalidad es servir a este, ya sea un actor que forma parte de una cultura teatral rigida por normas o cinestas. La antropología teatral indica un nuevo campo de investigación, el estudio de comportamiento expresivo del ser humano en situación de representación organizada. Es en 1961 cuando Barba se acerca al laboratorio teatral de Jerzy Grotowski en Opole, Polonia, estudio que duró 3 años en los cuales se dedicó a observar su trabajo con los actores, su forma de vida, las herramientas de trabajo y se sumerge en la forma de vida que este director lleva junto con sus actores. Permanece al lado de Grotowski hasta 1964 y de este encuentro retoma gran parte de la filosofía y de las herramientas corporales para desarrollar el trabajo con su grupo, el Odin Teatro, que conformó en el mismo año. Barba llama a Grotowski un reformador de teatro, así como Meyerhold, Brecht, Artaud, entre otros creadores escénicos, ya que son ellos los que rompen en su momento con una forma de hacer teatro y deciden no ver el futuro. Sencillamente viven en la transición, en un viaje constante que a su vez se transforma en la investigación diaria, donde no hay fórmula ni puntos de llegada. La transición es la creación de su propio teatro.
Dentro de la logia de la antropología teatral, el actor es pensado como actor bailarín y el teatro es teatro-danza. De este modo, el foco se abre, las posibilidades de expresión son más amplias y al mismo tiempo las tareas del actor están ubicadas en el área dancística. El entrenamiento obliga a la unificación del cuerpo con la mente, ya que en la tradición teatral se puede entender al actor como aquel que repite un texto virtuosamente. Por otra parte, esta conexión profunda con su cuerpo-mente le permite desarrollar vida en escena. Principios de la antropología. Si hablamos de los principios del entrenamiento del actor dentro del trabajo que realiza Barba, dejamos a un lado la filosofía y la forma de vida que se propone. Para poder llegar a un trabajo comprendido dentro del teatro, estamos frente a una provocación y esto es lo que nos interesa, la invitación a vivir el teatro dentro de la actuación de una forma particular. Puntos de partida de teatro-danza. Bios, escénico. El cuerpo en vida sobre la escena, la segunda naturaleza del actor, la capacidad que desarrolla para estar presente aún en la inmovilidad y el desarrollo de su propia lógica corporal. Energía extracotidiana. La expansión de su energía, la proyección de su presencia en escena y el entrenamiento. La capacidad que el actor tenga de despojarse de su cotidiano para crear la ficción donde el punto de partida es moldear su energía. Técnica. La adquisición de una disciplina corporal que le permite al actor desarrollar una presencia escénica, fortalecer su cuerpo y su interior, así como estructurar su mente. Principios que retoman. Constantes que se encuentran en diferentes culturas. Uno va a Japón y encuentra en su teatro lo que ya existe en el nuestro a nivel técnico y de disciplina. Volver al origen, a la primera pregunta. Presencia física total. La presencia que se utiliza para trabajar en escena es el compromiso del cuerpo, mente, emotividad, llevado al máximo, concentración y silencio. Sats. Palabra escandinava. Es el punto de partida de la acción, el punto en el que empieza el movimiento y a su vez es la posición del sentido en el cual se desarrolla la acción. Es una estructura de movimiento grande. Es también el punto de arribo de cada ejercicio o movimiento. Trueque. En una parte de trabajo, los actores intercambian su trabajo con actores que forman parte de otra tradición teatral. Partitura, secuencia de movimiento fija de naturaleza repetitiva, es un campo de investigación sobre el movimiento y la energía. Aislamiento. El trabajo del grupo investiga y entrena en la intimidad de un espacio cerrado en el que no participa ninguna persona externa al proceso. Sesiones de trabajo prolongadas donde impera el silencio y la observación. Renovación diaria. Dentro de este proceso no hay pedagogía ni plan de trabajo. En el quehacer diario del actor reafirma su decisión de estar trabajando sobre él. Las tres lógicas. El actor trabaja sobre las tres lógicas fundamentales, la física, la emocional y la mental. Es la unidad que permite al bios escénico. No hay lógica dominante. Se busca el equilibrio. El estar del actor en escena obedece a una unidad de estas tres lógicas. Centro, la búsqueda de un eje que nos sostenga. Es físico, se trabaja a partir de nuestro centro y de ahí surgen todas las posibilidades de movimiento. El eje también es interno, mental y emotivo. Es el momento previo al entrenamiento, cuando el actor está dispuesto a iniciar su trabajo donde no cabe ningún estímulo distractor. Al igual que Grotowski, Barba piensa que el actor en principio es un conjunto de máscaras, un caparazón que si bien le funciona en su cotidianidad, está armado para el trabajo extracotidiano que exige el teatro. No es funcional, para lo cual entrará en una lógica distinta, en otra forma de vida y de pensar, la del actor. Eugenio Barba, a lo largo de su investigación, ha desarrollado distintos conceptos que han quedado impresos en la evolución del entrenamiento del actor. El manejo de la energía, es algo que podemos escuchar en las disciplinas corporales y aún dentro de la actuación es un punto de partida y de arribo que se va transformando y le da cauce a un ejercicio o a una puesta en escena. Barba dice que el actor debería de pensar en un cómo. Es entonces cuando se entrena toda una manera de pensar. No busca en la abstracción del movimiento. Le da causas a su propia energía, a cómo transmitir, a cómo dirigirla, a cómo externar. Y la única vía es el
cuerpo en sus en múltiples posibilidades movimientos, el ritmo, la dilatación, la fragmentación. Hacer visible lo invisible es la capacidad de sostener el movimiento en su pensamiento, es su imaginario y llevarlo al exterior en la movilidad. Es un punto de partida de la inmovilidad, surge el movimiento, así como del silencio surgen la palabra, la acción. El entrenamiento del actor poco a poco se va transformando. En un inicio significa la adquisición de disciplina, es una introducción al mundo del teatro, pero posteriormente es el training para el actor significara su independencia, un complejo de herramientas con una técnica y un sentido espiritual que utilizará cada vez que se encuentre en proceso creativo. El training es una posición frente al teatro y frente a la vida. Enseña a trabajar con la postura. Es entonces cuando se comienza teniéndola tanto en el escenario como en la vida cotidiana. La partitura de trabajo de Barba establece la estructura del ejercicio, principio, desarrollo y fin. La precisión de las transiciones, cambios de acción, de sentido, de ritmo, de energía. La dinámica del ritmo, regulando el tiempo de la acción, velocidad, intensidad y tono. La armonía entre las distintas partes del cuerpo, manos, brazos, pies y rostro. Por lo tanto, la partitura ayuda a fijar la dinámica y la naturaleza de la acción con sus variantes. Dentro del entrenamiento del actor está en constante riesgo y una tarea básica es la búsqueda de la comodidad. Es el momento de la pérdida del equilibrio, donde resuelve una postura extra cotidiana, donde el músculo que no tenemos consciente o que posiblemente no utilizamos a diario, es en la situación límite del cuerpo donde la energía se expande. La antropología teatral es el estudio del comportamiento del ser humano. Es en una situación de representación organizada, en la que utilizan su presencia física y mental de manera diferente a la vida cotidiana. La utilización del cuerpo es esencialmente diferente en la vida cotidiana y en las situaciones de representación. En el nivel cotidiano existe un manejo del cuerpo condicionado fundamentalmente por la cultura y las exigencias sociales, pero en situación de representación se plantea una utilización del cuerpo, una técnica que es totalmente diferente. Por lo tanto, es posible distinguir una técnica cotidiana de una técnica extracotidiana. Esta utilización extracotidiana del cuerpo y de la mente constituye la técnica del actor. Peter Brook nace en Londres el 21 de marzo de 1925. Se graduó allí en artes en Oxford. Entre 1947 y 1950 es director de la Royal Opera House. Es un teatro ubicado en Londres. Actualmente es director del Centro Internacional de Investigación Teatral, que funda en París en 1971. Lleva a escena sus primeras obras teatrales como apenas 20 años. El teatro es un vínculo con el mundo exterior. Situaciones que pasan en el mundo son vistas a través del teatro. El teatro nos trae la vida real a escena. A través de los actores nos muestra el mundo. El espectador puede ser conmovido por dichas situaciones. El teatro trata de hacer presente lo ausente. Peter Brook. Teatro invisible, de lo que no somos conscientes. Teatro, espectador, cambio, mejor persona. Ritual espíritu. Lo invisible, ritual, persona, cambio, mejor persona. Peter Brook habla del teatro, como un lugar donde las personas se vuelven pensantes y reflexionan sobre las diferentes situaciones que se muestran en escena. Dichas situaciones son lo invisible hecho visible mediante el arte del teatro. La misa, por ejemplo, se ha vuelto tan monótona que la gente ya no se pregunta el porqué de ella. Hace cada paso al pie de la letra que ya no provoca un cambio en ellas y no hay duda, pregunta, experiencia ni nada. Cuando Brook nos habla del espacio vacío, se refiere a un espacio donde nada es material. Sin embargo, en este espacio existen energías invisibles, energías que el actor mediante su entrega y esfuerzo transforma en materia que se puede percibir. Hace presente esas energías mediante su interpretación, nos hace conscientes de eso, lo cual no somos conscientes. Hablando de temas como el espacio vacío y la puerta abierta,
nos damos cuenta, por lo que dice el autor y por lo que pensamos, que la sociedad en general piensa que el teatro, que es su manera errónea de referirse a la actuación, es de lo más fácil del mundo. Dan por hecho que no requiere de un estudio ni un esfuerzo, que cualquiera lo puede hacer, cuando en verdad se necesita de un entrenamiento intensivo, varias técnicas para las diferentes cosas de las que debe preocuparse un actor y una dedicación de más del 100%. La puerta abierta viene siendo esta oportunidad que damos primero que nada al actor para entrar a la misma frecuencia con el resto del equipo, al espectador con el actor y transmisores del mensaje que se quiere comunicar, produciendo o ayudando para lograr una atmósfera favorable y permitir que entre la convención de los creadores y provocando al intelecto, a la imaginación y a su capacidad de conmoción, involucrando de modo tal que también sea creador y se logren esos momentos mágicos y deseados por todos donde está la armonía. En pocas palabras, hace referencia a la posibilidad de que se le debe dar al espectador para entrar a la convención, que sea parte de la ficción que el actor le ofrece. El teatro para Brooke debe ser inesperado, no convencional, entretenido, convierte el pasado y el futuro en presente. No hay secretos. Peter Brook. La confianza entre actor y director es la que permite que puedan trabajar juntos. Las ideas en el proceso irán cambiando según sea necesario. Los que forman parte del trabajo deben inventar, explorar, probar, descubrir, discutir. El teatro es un vínculo con el mundo exterior. Situaciones que pasan en el mundo son vistas a través del teatro. El teatro nos trae la vida real a escena a través de los actores que nos muestran el mundo. El espectador puede ser conmovido por dichas situaciones. El teatro trata de ser presente lo ausente. El teatro es sagrado, el teatro de lo invisible hecho visible. El teatro es un vehículo, un medio de autoestudio, una posibilidad de salvación. El actor tiene en sí mismo su campo de trabajo. El acto de interpretar es un acto de sacrificio. Este sacrificio es un presente del actor al público. Entre el actor y el público existe una relación similar entre la de un sacerdote y un fiel. Este teatro es sagrado porque su objetivo es sagrado. Ocupa un lugar claramente definido en la comunidad y responde a una necesidad en que las iglesias ya no pueden satisfacer. Debemos recuperar lo sagrado del teatro y si es necesario hacer cambios. Debemos hacerlos, pero hay que ser cuidadosos cuando seleccionamos qué cosas cambiar, porque a veces nos clavamos en la idea de que el error está en la forma, que no es lo suficientemente llamativa para atraer al público. Pero como no indagamos, no sabemos ya en dónde buscar. Lo primero que se debe hacer es asegurar que el producto conseguido es de calidad, que sea una historia bien contada y capte por completo la atención del público, para dejar esa puerta abierta por la que se les invita a entrar a la ficción y así poder entender que al fin y al cabo esa es una de las finalidades del teatro.